Converso con la diputada Luisa Nayar. ¿Qué sensación te deja el proyecto, el mamotreto de un proyecto de ley del presupuesto general del Estado? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes nos acompañan. Bueno, en primer lugar, Carlos, nosotros lo hemos denominado a este proyecto como un mamarracho. Realmente no escuché a Carlos Alarcón. Es vergonzoso. En primera instancia quiero resaltar, Carlos, que se ha hecho la redistribución de los recursos económicos a las regiones, que son migajas, por cierto, porque el centralismo se queda con el 90,1%, donde se ha hecho la redistribución en base al censo trucho y fraudulento. Entonces, para nosotros eso es una afrenta directa a Santa Cruz. Pero no hicieron nada para evitar que lo aprueben. Claro, porque acá hubieron complicidades, pues también, y hablo de acá de Santa Cruz, porque la Asamblea Departamental, como el Consejo Municipal, obviamente con los traidores y con los masistas, le metieron nomás y aprobaron el presupuesto de esa manera, ¿no? Entonces acá hay corresponsabilidad también, y para mí es más indignante que los primeros en traicionar la lucha del pueblo cruceño sean los propios cruceños, Carlos. Claro. Porque han sido ellos los que en primera instancia han aprobado estos presupuestos desde el Consejo y desde la Asamblea Legislativa Departamental. Yo me atreví a sugerir y no lo... Talamás dijo, no, dijo, tratamos pero la perdimos. Pero yo me atreví a sugerir de que se le ponga una cláusula que diga o una advertencia que diga esto está sujeto a chequear posteriormente el censo para que cambie o no. Ahora nos han consolidado por 5 años la misma barbaridad esta. Y es terrible, ¿no? Porque al final encima han recortado el presupuesto de la gobernación de Santa Cruz, entonces no bastándoles con meter mano a los resultados del censo, han decidido meterle mano y recortar más presupuesto a la gobernación. Pero este millón que nos han robado nosotros va a aparecer en elecciones. Y se lo aseguro se lo aseguro, y por eso es que nosotros estamos en la posición firme y seguimos obviamente de que este censo debe ser anulado y debe realizarse. Y yo creo que esto solo va a ser posible con un nuevo gobierno, ¿no? Sí. Esa es una de las primeras observaciones que se tiene. Obviamente las migajas que quedan para las regiones las distribuyen entre las 339 alcaldías, entre las 14 universidades públicas del país y entre las 9 gobernaciones. Dicho sea de paso, tenemos al ministro que sale y se golpea el pecho diciendo no, vamos a dar más recursos para las regiones para que sea destinado a salud y educación. En salud tenemos el hospital de Montero parado hace 6 años, Carlos. Sí, señor. ¿Y sabe por qué está parado? Porque no hay la dotación de los ítems, siendo esto una tuición del centralismo recalcitrante. Salen en los medios y dicen, sí, estamos asignando ítems, pero hace 6 años no funciona este hospital. Esto que están haciendo ahora es lo que hizo Hugo Chávez Frías cuando hicieron el presupuesto general del Estado. Llegó la subida del petróleo y que ya no bajó más, por lo menos en las cantidades que había subido. Y entonces el tipo dispuso de una plata y él repartía entre las gobernaciones de los departamentos donde tenía mayoría, y así le fue a Venezuela, ¿no? Así le fue a Venezuela, y no solo eso, ¿no? En Venezuela también hicieron la emisión de bonos y acá también está presupuestada la emisión de los bonos. Claro, porque eso da apoyo político. Claro, totalmente. Entonces es realmente preocupante. No bastando con eso, 7 años consecutivos están dándole la misma cantidad de recursos económicos a las universidades públicas del país, cuando de 7 años hasta la fecha se han multiplicado los estudiantes. La Universidad de Santa Cruz dobló estudiantes. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno que las universidades públicas se sigan manteniendo con la misma cantidad de recursos si se han doblado los estudiantes? Entonces, es realmente preocupante y devela que este modelo es hipercentralista y que van a seguir en esa lógica, ¿no? En el mejor de los casos sí nos queda solamente un año de gobierno. Así es, así es. La buena noticia es que cada día falta menos para que se vayan. Ahora, puede haber un fraude electoral de nuevo porque no se va a tocar el padrón. Yo creo, Carlos, que ahí debe haber una responsabilidad de la clase política y de la ciudadanía en general, y
obviamente cuidar el voto, porque no es nomás endilgar la responsabilidad de los partidos políticos que sabemos que están totalmente debilitados porque han habido 20 años de hegemonía prácticamente del MAS, no existe un sistema de partido y yo creo que debe haber control electoral. Sí, no, ya resultó. El 2019 tuvieron que hacer fraude. Sí. Porque no les alcanzaron los votos. Y el 2016 también hubo un control de la ciudadanía. Sí, ¿no? pero el 2019 fue claro, el 2016 fue el referéndum en Bolivia dijo no. Y con eso el gobierno perdió la reelección. El 2019 hicimos elecciones, todos fuimos a elecciones y todo el mundo cuidó su voto. Así y el gobierno no le quedó otra más que pagar 56 millones de dólares porque fueron 5.6%, que le permitió diferenciarse por el 10%, porque si no, no hubieran ganado por el 10% y probablemente estuviéramos hablando de un gobierno de Carlos Mesa en su momento. Así es, Carlos, y yo creo que ahora la ciudadanía también debe comprometerse a cuidar el voto y a realizar este control electoral. Tenemos el clarísimo ejemplo de las elecciones del 19, tenemos el ejemplo de Venezuela ya saliendo un poco a la región, tenemos el ejemplo de Argentina, entonces creo firmemente que debe existir este control. Bueno, veamos otro tema, el tema de las confiscaciones. Gravísimo, gravísimo, y esto lo denunciamos la semana pasada. Ustedes lo han denunciado antes de que se los manden, ¿no? Lo denunció justamente el primer día que se conoció sobre el presupuesto, ese día se hizo la denuncia respectiva, obviamente es gravísimo. Salta a los ojos, ¿no? Es imposible no verlo, ¿no? Claro, pero además es un artículo, es una disposición adicional, la séptima, que está incorporada de contrabando y está claro como disposición adicional porque no tiene nada que ver con un presupuesto general del Estado. Y obviamente la han metido de esta manera esta disposición porque saben que el presupuesto, si no se aprueba en Asamblea Legislativa, le meten nomás a la aprobación de forma tácita a través del decreto del gobierno. Entonces, ellos están jugándose a eso, ¿para qué? Para afectar directamente a la producción nacional. Una vez pase esto, el presupuesto general del Estado se puede volver a reformular en agosto, en noviembre del próximo año, antes de mandar el otro y acabar con... ¿Será que va a pasar el asunto de la confiscación? Mire, Carlos, yo creo que si ellos han incorporado este artículo es por algo, si no, ¿para qué lo están poniendo? Y ahí hemos estado conversando con productores en estos días y están extremadamente preocupados. ¿Cómo no? Nos han manifestado que han tenido reuniones con el ministro de Economía, con el ministro de Desarrollo Productivo y que no han tenido la mínima voluntad política en retirar esta disposición. Su respuesta fue, no, ya está en el legislativo, nosotros no podemos hacer nada. Eso es una falacia porque ellos son los proyectistas, se puede obviamente... Se puede todavía hasta antes que se trate. ¿Cuándo se trata? Supuestamente había una convocatoria a sesión de comisión para hoy, pero además para eso es el Parlamento, para debatir y que se realicen las modificaciones respectivas. Entonces, obviamente, siendo este un asunto totalmente ajeno a un presupuesto general del Estado, se puede retirar sin ningún problema. Esto afecta a la propiedad privada, afecta a la producción, va a haber un desincentivo. ¿Quién va a querer pues meterse a producir para que le quiten todo? Porque no, si viviéramos en el país de las maravillas y tendríamos una justicia proba, independiente, instituciones meritocráticas, no habría pues el temor. Pero existe el temor porque ellos van a buscar meterle mano a todo. Pero Carlos. Aparte es normal pues ensilar, ¿no? Hacer silos donde uno guarde la producción para ir gastándola en el momento de flaqueza de la producción. Totalmente, Carlos. Y el problema es que vienen generando una serie de medidas que asfixian al sector productivo y ahora le están poniendo la cereza a la torta. Entonces se va a generar este desincentivo y la manera de buscar regular pues los precios y que exista una baja de precios es generando una mayor oferta, pero una mayor oferta la vas a poder generar con una mayor producción, no buscando asfixiar al que produce. Claro. Ahora, lo que a mí me llama la atención, el gobierno actúa como si tuviera fuerza, como si tuviera un espacio político amplio y es chiquitito.
Es chiquitingo, pero es represor, es abusivo y es autoritario. Claro, y y lo además hemos visto tiene con el todo. sistema judicial a su favor, la policía, la Fuerza Armada. Absolutamente. No hay institucionalidad y por ello es que creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y usted mencionó la justicia, la tiranía judicial hace y deshace con Terrible, este ¿no? país. La tiranía judicial cogobierna con el Sí, señor señor. Luis Arce Catacora. Y ahora hay un problema mayor con el tema de la justicia. Están metiéndole a una elección judicial de forma fragmentada, cuando debería ser una Claro. elección judicial uniforme, integral y que debería Y despacharlos general, a los... pues, ¿no? Claro, como lo indica la propia Constitución, para despachar a todos los autoprorrogados. Ellos están totalmente blindados, Carlos. Se están quedando con 5 de 9 departamentos con los autoprorrogados. Van a seguir teniendo mayoría de autoprorrogados, van a seguir teniendo gente que responda a las instrucciones. Y obviamente, ¿qué nos garantiza que el próximo año no salgan y digan, no, como se hizo fragmentada la elección, ahora corresponde que cambiemos a estos otros, se realiza la elección parcial que falta del órgano judicial y Arce se prorroga un año más? A ver, esto es posible solo si tienen fuerza en el Parlamento. ¿Y esta fuerza en el Parlamento la logran con plata? Mire, Carlos, no sé si con el Parlamento, porque creo que han desinstitucionalizado el Parlamento como les ha dado la gana. Hasta el momento no ha habido ninguna sesión de Cámara de Diputados. Bueno, ¿hay presidente de la Cámara de Diputados? Hay lamentablemente presidente y Pero obviamente... hay presidente. Hay presidente y directiva, pero obviamente en este punto, Carlos, si se logra ir por la vía de la Asamblea o de la Cámara, lo han resuelto con billete y lo han resuelto con pega. Lo hemos visto con la ley del oro, lo hemos visto con el fiscal general del Estado, lo hemos visto con la aprobación de créditos, porque esta gestión particular este año que está culminando, ha sido donde más créditos se han aprobado, Carlos, y lo han hecho entre masistas con apoyo de los tránsfugas. ¿Y qué reciben los tránsfugas a cambio? Pero el levismo también ha estado... En relación a los créditos, debo recordarle... En el Senado se separaron, ¿no? Sí, pero en Cámara de Diputados ha sido la gestión donde más se han aprobado. ¿Y se acuerda usted que hubo un secuestro prácticamente de los parlamentarios donde nos tuvieron 80 horas? Ahí, en esas 80 horas, hubo aprobación de 7 créditos. Entonces, obviamente, utilizan la represión por un lado y por el otro lado el billeteo prácticamente y la entrega de pegas, porque esto lo aprobaron entre tránsfugas y masistas. ¿Cómo se arregla esto? Es decir, hagamos cuenta que las cosas salgan bien para el país y el próximo gobierno tiene que arreglar, pero todo está mal hecho. Además está mal hecho de adrede, solamente los que lo hicieron lo entienden. Sí, pero eso es en base a su modelo, ¿no? Tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar el gobierno y para que eso suceda tienen que pasar estas elecciones, pero si sale todo bien, como usted indica, debería existir este cambio de modelo que deje trabajar a los que trabajan y generan empleo, que genere incentivos, que lleve adelante la liberación de las exportaciones, que lleve adelante la... Eso es imposible, ¿no? Hoy. En este momento sí. no, porque el gobierno no tiene voluntad política pero para aparte hacerlo. No hay condiciones, no hay excedentes, pero ¿por qué no hay excedentes? Porque hay una asfixia a quien produce y a quien genera. Y no solamente es que produce, sino que también genera fuentes de empleo y genera platita. Pero eso debería poder darse en nuestro país. Deberían generarse alianzas público-privadas, generar incentivos tributarios, cerrar las empresas públicas deficitarias para achicar el gigantesco aparato estatal. Este tema de las empresas públicas para cerrarlas o qué hacer con ellas, ¿alguna vez lo han visto más o menos a fondo como para saber cuánto perdería el país por lo que han hecho? Justamente hubo una fiscalización del diputado Aldo Terrazas, él ha hecho una fiscalización exhaustiva en este tema, está con cuadros, está con datos, cuánto pierde, quiénes pierden.
le vamos a decir que se la envíe, pero hay un cuadro... Ya, ¿y cómo estamos? Mal, muy mal. La mayoría, obviamente, de las empresas públicas son deficitarias y obviamente tenemos ya la información de la fiscalización del diputado, pero además creo que se debe hacer un análisis exhaustivo para cerrar las que verdaderamente son deficitarias, Carlos, porque solo son usadas como botín político. ¿Y más o menos a cuánto asciende el daño? No recuerdo en este momento el dato preciso, pero se lo voy a pasar. Se lo voy a pasar para que se pueda conocer ampliamente. Veamos otros temas de la ley del presupuesto. Bueno, otro tema es que agranda o dice que va a haber más plata para el próximo año. ¿De dónde? Y eso se me estaba yendo. ¿Hay un justificativo para que nos cuenten que va a haber más plata? Lo que pasa es que han presupuestado más créditos, tanto créditos internacionales como créditos internos con el Banco Central. Entonces, o sea, el Banco Central tiene plata. No creo que tenga plata, Carlos, pero le están metiendo a la emisión monetaria. Ayer fui a un cajero del Banco Unión y todingos los billetes estaban nuevingos. Entonces, eso significa algo, pues, ¿no? Además, ha salido la semana pasada la diputada Yanira Román a mostrar 3 licitaciones para impresión de billetes. Entonces, otras. Me acuerdo que se molestaron conmigo cuando mostré la llegada de la plata y todos los documentos, y resulta que eran ciertos. Son y fueron ciertas, y en su momento también nosotros denunciamos ese tema. La diputada ahora ha mostrado 3 licitaciones y obviamente esto va a generar una inflación. Pero el gobierno dice que queman el dinero que está siendo reemplazado. ¿Ustedes saben de alguien que conozca que la quemada? No, yo no he visto absolutamente nadie, ¿no? Y tampoco conocemos, también esto debe licitarse seguramente para la destrucción o la quema. Y yo personalmente, cuando me ha tocado fiscalizar alguna destrucción, que ha sido en el caso del contrabando, me he topado con que hay resoluciones de destrucción de la mercadería, pero que esa mercadería estaba siendo comercializada en los mercados. Yo la he comprado, Carlos, la mercadería. Me acuerdo, sí. De hecho, hasta le regalé a la presidenta de la aduana este producto y resulta que no hay sancionados al respecto. Hemos metido procesos penales, administrativos. Eso pasaba muy seguido con Gabriela Zapata. Gabriela Zapata repartía desde la presidencia, desde la oficina de la primera dama, repartía lo robado, lo obligado a quemarse, a destruirse. Imagínese entonces qué nos garantiza que verdaderamente se esté quemando esa plata, ¿no? Pero el presupuesto en sí mismo establece que hay este incremento, pero este incremento está proyectado con los créditos internacionales y con la deuda interna. ¿Y alguien le puede prestar a Bolivia? Bueno, ¿de dónde estamos adquiriendo créditos? Normalmente... Porque si no es de organismos internacionales, es plata cara, ¿no? Sí, normalmente los créditos que se han venido presentando vienen de la CAF, vienen del BID y vienen del Banco Mundial, pero obviamente se han quedado atascados, en otros casos ya se han rechazado incluso dentro de la propia Cámara de Diputados. En su momento, cuando quisieron hacer fraude a través de la votación virtual en más de una oportunidad, nosotros presentamos cartas a la CAF, si mal no recuerdo, haciendo conocer esta situación y se han quedado sin aprobar, ¿no? Ese es el mecanismo que han encontrado ustedes. A la trampa de aquí ustedes le salen con la legalidad ya. Claro, eso es lo que... ¿Quién va a prestarte si no tiene la certeza de que le vas a devolver? Entonces, nosotros hemos optado por ese mecanismo y obviamente no han vuelto a pasar créditos. No se tratan créditos ya hace meses atrás, ¿no? ¿Cuánto es la deuda del país? Hay la deuda interna y la deuda externa. En la gestión de Arce, si mal no recuerdo, se ha adquirido cerca de 7,000 millones de dólares de créditos, que obviamente la mayoría iban con 5 años de periodo de gracia. Entonces, ya acabando la gestión de Arce, se está teniendo que empezar a pagar y se tiene que pagar el servicio de deuda, ¿no? ¿Y hay plata para pagar?
Yo lo veo un Pues escenario la deuda oscuro. interna es muy alta, ¿no? Es altísima y estamos haciendo una fiscalización al respecto ya en los próximos días. La vamos a dar a conocer seguramente cuando tengamos más detalle. Ustedes comienzan una fiscalización y puede durar meses porque no le dan absolutamente nada. Si ellos pueden, evitan que ustedes conozcan la cosa. Totalmente, Carlos, pero algunos nos damos las maneras para conseguir las cosas, vamos y hacemos inspecciones in situ. Por ejemplo, en el caso de las reservas, ¿no? En el caso de las reservas de gas hemos tenido que ir hasta YPFB en más de una oportunidad. Estamos ahora recabando información al respecto en el caso Y particular. Mayaya no hay nada, Sí, ¿no? señor. Y ahí se atribuyen Arce y Evo, vamos a decir, la paternidad, pero resulta que no hay el bebé, no hay nada en Mayaya hasta ahora, no hay nada. Bueno, ahí estuvo Dorgaten. Es cierto que Dorgaten te dijo, no sé, a vos sí, es que no podemos hacer otra cosa, no podemos contradecirnos, algo así. Sí, en esa reunión que tuvimos con el presidente de YPFB nos dijo, no, sucede que las reservas que dio a conocer en su momento el gobierno entre el 2013 y el 2017 era con datos adulterados, son datos falsos, y yo ahí cuestiono, han transcurrido 4 años de gobierno de Arce, no han tenido el tiempo suficiente para investigar la realidad de las reservas en esos 4 años. Dicho sea de paso, hay los estudios y las certificaciones, tanto del 2022 como del 2023, y no han querido publicarlas, Carlos. Existe la de Reader Scott y la de Gollier, entonces tienen que publicarse. ¿Se sabe qué dicen esas? No, eso es lo que están escondiendo y según este presidente de YPFB dijo que hasta este mes iban a publicar. Obviamente si no publican debemos seguir en la exigencia porque ya tienen los informes en sus escritorios. ¿Vamos a seguir contratando deuda pública entonces? Bueno, ese es más o menos el interés que tiene el gobierno, ¿no? Ese es... ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros, al menos personalmente, porque todavía no se ha debatido en bancada, no es aprobar este presupuesto, lo vamos a rechazar obviamente, pero hay una situación grave que es el hecho que aunque no se apruebe en Asamblea Legislativa, la Constitución le faculta a que se pueda aprobar. Se espera 10 días y se... En realidad 60 días hasta el 31 de diciembre y si hasta el 31 de diciembre no se aprueba, ellos pueden hacerlo vía decreto. Pueden hacerlo vía decreto, Carlos. Esa fue la avivada de Evo Morales, ¿no? Claro, fue su avivada, pero obviamente pues se benefician todos los masistas, ¿no? Evistas, arcistas, y ahora lo estamos viendo claramente. Y Evo está probando de su propia medicina también. Pero Evo Morales ¿lo ven ustedes más acabado políticamente que antes o no? Yo creo que Evo Morales está totalmente debilitado, pero creo lo mismo de Arce, ¿no? Bueno, Evo y Arce, Morales están sumamente debilitados. Arce, yo digo que este es el peor gobierno de la historia y creo que es el presidente más débil también. Coincidimos, Carlos. Yo creo que es uno de los peores presidentes. Es realmente grave. Yo he tratado de compararlo y no encuentro con quién. Yo creo que es uno de los peores. Creo que también puede ser el peor. Se las dan, pues también con Evo, ¿no? Se las dan. La diferencia es que tiene menor aceptación Luis Arce. En su momento Evo tenía pues su aceptación, ¿no? No quiere decir que comparta con este tipo, pero lamentablemente Evo la tenía. Morales tuvo aceptación, claro que sí. Hoy día creo que no. ¿Cómo lo ven la política como comunidad ciudadana? ¿Va a seguir? Lo leí el otro día en Chile. Leí que Carlos Mesa se podría convertir en un oficiador de acuerdos. ¿Ustedes han visto eso o para ustedes sigue siendo su candidato? En realidad creo que faltan muchos meses para las elecciones. Creo que el MAS se ha dedicado a preelectoralizar demasiado el ambiente. Todavía no hemos tomado determinaciones en relación a las próximas elecciones. Sin embargo, como lo hemos anunciado en más de una oportunidad, la idea es que se vaya en la unidad en contra del masismo, ¿no? Ahora tendremos que ver qué es lo que sucede. Ahora, ¿ustedes creen en la unidad posible o en la unidad de todos, que es muy peligroso?
Bueno, yo creo que se puede gestar una unidad posible. En caso de que eso no suceda, sin embargo, creo que la gente ha sido sabia y que el 2019 es el claro ejemplo. Si no se logra esta unidad en los actores políticos, se va a gestar la unidad en torno al voto de quien pueda ganarle al MAS. Es lo que se dio en Argentina con Milei. Así es. Milei le ganó a Patricia Bullrich, la Bullrich se retira completamente y le da los votos para sacarlo al candidato Alberto Fernández, al señor Massa. Así es, pero sin irnos afuera, tenemos el ejemplo del 2019 acá. Sí. El 2019 la votación se concentró en torno a Comunidad Ciudadana y a Carlos Mesa, y creo que este año, si no se gesta la unidad en torno a los distintos actores políticos, la ciudadanía sí va a unir su voto en torno a quien pueda ganarle al MAS. Claro, cosa que no pasó el 2020 porque Luis Fernando Camacho, sabiendo que no iba a conseguir votos, hizo lo que hizo. Bueno, yo creo que de los errores se aprende, Carlos, y esperemos que no vuelva a ser a palo y a huasca que se tenga que seguir aprendiendo. Vos has sido una activista muy, muy fuerte junto con otros que dieron resultados porque terminaron saltando a la práctica política. ¿No te asusta el hecho, no se te hace chico el cuerpo de pensar que pareciera que la puerta de ingreso a la política cruceña es Chonchocoro, que ir a conversar con Luis Fernando Camacho es todo? No creo que sea todo, pero creo que es un escenario necesario, ¿no? El de conversar. ¿Por qué? Porque finalmente es un actor político, y yo se lo digo siendo no camachista, ¿no? Porque usted sabe que, y creo que muchos saben que yo he sido crítica y dura con Luis Fernando, pero creo, sin embargo, que sigue siendo un actor político relevante del departamento. Pero sin mucha fuerza ya, el movimiento de Camacho aquí está completamente dividido, por lo menos entre 5 y 6 partes. Están divididos obviamente, vamos a decir, las bases, por así decirlo, pero finalmente Luis Fernando sigue siendo un actor político de Santa Cruz. ¿Pero vos crees que puede llegar a tener fuerza de mandar algo aquí? Tiene pues finalmente todavía sus simpatizantes, ¿no? Tiene todavía sus simpatizantes. Con esto no quiero decir obviamente que sea el único actor político. Creo que hay liderazgos emergentes. Creo que hay todavía, aunque estén, vamos a decir, fraccionadas las instituciones, pero que sí existen sus representaciones, que en algunos casos podremos o no coincidir con quienes están en la cabeza, pero también ya se acerca la reestructuración de algunas de ellas en el transcurso de los próximos meses, y yo creo que van a seguir avanzando estos liderazgos. ¿Hay directiva parlamentaria cruceña? ¿Es Laura Rojas la presidenta? En realidad no ha habido una convocatoria a elección ese día. A lo que se había convocado era una reunión. ¿Sigue siendo Rivera? Lamentablemente, pues, hasta que no se conforme legalmente una directiva, sigue estando Richard como presidente. Y digo lamentablemente porque aunque se conforme una nueva directiva, no ha funcionado esa brigada parlamentaria por la falta de voluntad política. Porque no hay asistencia. Si no te cae el presidente, no vas. Y no vas porque resulta que si no vas no te descuentan en tu sueldo de la Cámara de Diputados, aunque remitas la lista de faltas a las sesiones. La remití y para ellos pues como centralistas y como masistas no les interesa que no haya un avance en las regiones. Sigue habiendo faltones, parlamentarios faltones allá. Aquí sé que van cuando les da la gana, pero en el Parlamento. Sigue habiendo faltones, Carlos, y obviamente esos son datos de conocimiento público porque felizmente se transmite al vivo quiénes faltan. Teóricamente debería producirse el descuento, ¿no? Pero sucede que muchas veces se inventan actividades, presentan sus licencias y con esas licencias seguís teniendo el goce de haberes. Esa es una triste realidad que estamos atravesando y eso es porque el reglamento de la Cámara lo faculta. A ver, se tiene una sesión a la semana, teóricamente, eso era lo ¿Una sola?
de plenaria, de Ya. comisiones también existen y también existen de comités, teóricamente, pero las sesiones plenarias, en el mejor de los casos, se desarrollan una semana al mes y el reglamento una vez por semana, y el reglamento te faculta a que puedas pedir 4 licencias al mes, siendo diputado titular. Entonces, si hay supuestamente sesión las 4 semanas, una vez por semana, tenés pues toda la atribución para faltarte y que encima te paguen. Y eso es realmente triste, Carlos, y yo creo que hay que dar seguimiento, y lo he dicho en más de una oportunidad, porque hay parlamentarios que han pedido más licencias que asistencias y que salen en los medios de comunicación a hacerse los gritoncitos, los Y gallitos. son gallitos y gritoncitos cuando llegan al pueblo, porque allá no abren la boca. Totalmente, y esa es otra observación que se tiene, ¿no? Pero ya el pueblo lo juzgará también en su momento. Elegimos como dirigentes, elegimos mal a nuestros candidatos. Yo creo que en muchos casos se han elegido mal, pues, ¿no? Los candidatos, y esto, Carlos, creo que debemos remontarnos a el hecho de que no hay un sistema de partidos, no hay un sistema de partidos, no hay estructuras partidarias. ¿Ustedes en Comunidad Ciudadana no hablaron alguna vez de hacer un partido? Sí, Carlos, se ha hablado, inclusive en las épocas de las elecciones, también se ha hecho encuentros, se ha hecho un estatuto, ha quedado lamentablemente truncado esto, pero yo creo que todavía hay oportunidad de poder consolidar aquello, pero el problema no es solamente de esta última elección, problema se remonta a prácticamente desde que entró el MAS al poder, porque se dedicó a hacer una persecución encarnizada, a decir el discurso de la antipolítica, y obviamente eso ahuyenta a la gente, y quienes decidían entrar a la política o ser caras visibles terminaron estando presos o exiliados. Entonces eso ha generado, vamos a decir, la hegemonía de poder Pues del yo MAS. encuentro en la Cámara de Diputados, entre los 60 son los parlamentarios entre suplentes y titulares. No, son 130 titulares y No, 130 los de suplentes. Santa Cruz. Los de Santa Cruz, si mal no recuerdo. 27, ok. Sí, y 54. aparte los senadores, ¿no? Claro, más los senadores. Sí. Yo encuentro que hay, incluyéndote, porque siempre lo he dicho, 10 parlamentarios cruceños que sacan la cara por Santa Cruz. Bueno, y nosotros lo vemos también, ¿no? Yo creo que somos benevolentes diciendo 10, pero ¿quiénes son? Que la ciudadanía será la que juzgue, no quiero ser yo. Y curiosamente las mujeres son mejores parlamentarias que los hombres. Yo creo que hemos dado la talla, y creo que hemos sido más guerreras las mujeres. ¿Repetirías la política? Me gusta, creo que me gusta. Quisiera seguir obviamente en la política, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa. El presupuesto general del Estado se va a aprobar entonces, esté como esté, y le pueden dar la chance de que griten para decir algo, pero los movimientos agropecuarios van a comenzar a moverse. Yo creo que no solamente los agropecuarios, Carlos, hay un rechazo por parte del sector productivo, hay un rechazo por las regiones, es decir, las gobernaciones y alcaldías. Hemos visto que han salido 8 de 9 gobernadores a rechazar las migajas del presupuesto, y yo creo que esto se les puede poner color hormiga si es que deciden meterle nomás. Pero, ¿qué fuerza tiene el gobernador de Santa Cruz para sacar gente a la calle? Tendremos que ver, pues, ¿no? Si es que deciden hacer algo. ¿Cuál es la posición de Reyes Villa ahí? Desconozco la posición de este individuo, no lo he visto públicamente manifestarse al respecto. Para variar, calladito. Johnny Fernández por lo menos ya salió en contra. Bueno, también está haciendo política Johnny, ¿no? Porque quien mandó el presupuesto de Santa Cruz al Consejo Municipal ha sido el Ejecutivo. Y se lo aprobaron casi todos, ¿no? Porque con la esperanza de que le sumen unos centavos. Claro, pero nos rendimos de la peor manera. La elaboración de esos presupuestos también ha salido de los órganos ejecutivos de cada municipio y de cada gobernación, entonces tampoco que se salgan a lavar las manos, aquí hay corresponsabilidad de esto. Los tarijeños la pelearon bien, creo, ¿no?
Han estado, ¿no? Han estado peleando, pero también no nos olvidemos que han mostrado, al menos en el caso del gobernador, ya vamos a decir, Montes. su afinidad hasta siendo seco peinado con Choquehuanca, ¿no? No nos olvidemos. Ah, eso no lo había visto. No, si fue público, ampliamente difundido. Hicieron su seco peinado con su vinito allá por Tarija. ¿Y qué es seco peinado? Tomaron su copita de vino, secaron y se pasan la copita. Así fue. ¿Así? Así fue. Bueno, el asunto está muy feo, muy triste, pero hay que seguir peleando por esto porque se viene una andanada muy dura. No vamos a terminar con bondad, están diciendo, vamos a esperar esto hasta el 30 de diciembre, cuando todos sabemos que la siembra se tiene que cerrar el 15, ¿no? Está complicado, Carlos, pero como dice el resabio, mientras más negra es la noche es porque más se acerca el día, así que paciencia y buen humor, y hay que darles, no hay que quedarse mirando de palco y de brazos cruzados. Eso es lo que ellos quieren. Ok, te agradezco por venir. Las gracias a usted, Carlos. Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del CEDES, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada cruceño. Hoy contamos con 30 empresas de ambulancias debidamente registradas. Después de casi 2 años, hemos retomado los trasplantes de órganos, devolviendo la esperanza a pacientes en listas de espera. Nuestras respuestas rápidas han brindado atención a más de 26.000 personas afectadas por incendios forestales. Y fortaleciendo a nuestras provincias, hemos habilitado ventanillas únicas de trámite, acercando la salud a las 15 provincias de Santa Cruz. Porque la salud es nuestra prioridad.